Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Agradezco profundamente la gentileza de la invitación del doctor José Lorenzo Álvarez Montero a poder participar en esta magnífica presentación. Desde luego me honro en compartir el panel con mis estimadas amigas y desde luego con el autor de esta obra. Saludo con mucho afecto a maestras, maestros, docentes, alumnas, alumnos, invitados especiales, todas y todos con quienes de alguna forma siempre nos encontramos en un contexto académico. Realmente me complace muchísimo poder estar en este momento aquí presentando la más reciente obra de un gran amigo mío, pero sobre todo un ejemplo para todas y todos quienes nos encontramos en el ámbito de la investigación. Me refiero desde luego al doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Voy a procurar hacer muy concisa esta presentación, pues la doctora Araceli Reyes de manera muy elocuente ya nos ha compartido los puntos finos que desentrañan el contenido de la obra y por supuesto que yo habré de referirme a estos grandes aportes que ya convierten el libro que hoy nos congrega en una referencia obligada para materias de amparo, medios de control constitucional, derecho constitucional, entre otras disciplinas afines. El doctor José Lorenzo Álvarez Montero ha dedicado su vida, más de 50 años, a la labor académica, docente y de investigación. Ha sido docente de las generaciones presentes, personalmente fue mi gran maestro también. Ha sido un promotor de la cultura jurídica en más de 50 años y ha taladrado a través de su gran esfuerzo más de 100 libros publicados a la fecha. Es un hombre que no solo ha revelado su compromiso ante la sociedad de generar más y mejor conocimiento en el ámbito del derecho, sino que también le apasiona la generación de textos que tienen que ver con los temas que interesan a la sociedad. Este libro que hoy nos congrega, que se presenta, no pudo llegar en un enfoque coyuntural más idóneo. Si se hubiera pensado en una fecha o un mes más oportuno, no hubiera sido tan exacto como ahora. El pasado 4 de octubre conmemoramos el bicentenario de la Constitución de 1824, que taladró los cimientos del aparato jurídico, político y gubernamental que conocemos ahora. Y a raíz de esto, tras la evolución normativa de la época, a 175 años que hoy conmemoramos también, poco más, se genera una de las figuras más emblemáticas e importantes para el sistema jurídico mexicano, como lo es el juicio de amparo, a manos de don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero. Muy bien referido por la doctora Araceli Reyes. Y a partir de ahí, este medio de control constitucional no ha dejado de transformarse, no ha dejado de evolucionar, no ha dejado de responder a las necesidades crecientes de la sociedad y desde luego esa gran deuda que subsiste en el acceso a la justicia en todo país. Y el doctor Álvarez Montero en su libro recoge muy puntualmente no solo los elementos iniciales de la confección del juicio de amparo, su estructura, su desarrollo a través de los años, sino que puntualiza específicamente esta evolución a través de diferentes normas, constituciones, leyes reglamentarias, y nos hace un tránsito extraordinario sobre un análisis muy puntual de lo que ha tenido que modificarse en esta figura y que desde luego, como una máquina del tiempo, nos permite remembrar todos aquellos acontecimientos pasados. Ya lo decía la doctora Araceli Reyes de manera muy acertada y complemento con esta frase mítica de George Santayana: el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla. Y entonces comprender los antecedentes históricos de un fenómeno de estudio permite con mayor claridad comprender la realidad actual que nos ocupa. Pero no solo eso, sino entender que debemos seguir contribuyendo para fortalecer las herramientas jurídicas a nuestro alcance y esa tan anhelada tutela efectiva de los derechos humanos. En ese propósito, José Lorenzo Álvarez Montero ha sido sumamente exitoso, porque muchas de sus obras que se han presentado en esta aula magna y en diferentes instituciones educativas de gran prestigio han tocado los temas de mayor relevancia
y como si se tratara de una bola de cristal, él se adelanta muchos años a lo que posteriormente ya miramos como una realidad legislativa. Cuestiones que se taladran en las normas vigentes que el doctor José Lorenzo Álvarez Montero ya vaticinaba en sus textos con 10 o más años de antelación. Y lo digo con pleno conocimiento de causa. Pongo un ejemplo de los más notorios. El doctor Álvarez Montero en uno de sus libros ya preveía ese gran debate que hoy a todas y todos nos rasga las vestiduras. Se puede interpretar la Constitución, se puede interpretar favorable respecto de una reforma constitucional, y de esto hemos hablado muchísimo tiempo atrás. Ese debate quedó superado desde hace mucho tiempo. El doctor Álvarez Montero en sus obras de constitucionalismo, de derecho constitucional veracruzano, de medios de control constitucional, por citar algunas obras, ya plasmaba con claridad la solución y respuesta académica a este gran debate que hoy subsiste y que pareciera ya está apuntando a una próxima solución. En esta obra, precisamente, también nos plantea esos grandes retos, porque el libro no se quedó solamente con ese tránsito histórico de la ley de amparo a la fecha, sino que logra también apuntalar elementos de la más fresca y reciente modificación el pasado junio de 2024, donde apuntala en los capítulos últimos de este apartado, de este gran libro, la reciente reforma que coarta el espectro de efectos generales en la suspensión del amparo contra normas generales. Sin embargo, fue tan profunda la reflexión que el doctor Álvarez Montero generó sobre esta última reforma que, sin adelantarme y sin anticipar nada, esto dio pie ya a una próxima reciente obra que seguramente estaremos viendo de nuestro querido autor. La labor de análisis del contexto jurídico, la labor de poder aportar algo desde nuestro ámbito de competencias, no es nada sencillo. El libro que hoy nos congrega no solo ofrece una serie de reflexiones importantes en torno al desarrollo y la evolución histórica de la ley de amparo, sino que pone de manifiesto cuáles fueron aquellos aportes importantes de los que hoy somos testigos, y desde luego también plantea las áreas de oportunidad que estaremos mirando en años posteriores como subsecuentes reformas, nuevamente atendiendo esa gran costumbre que le caracteriza de vaticinar por muchos años lo que eventualmente va a requerir la sociedad. Y nos puntualiza de manera espléndida la reforma de 2013 de la Ley de Amparo, que trajo muchísimos cambios, que derribaron estructuras anquilosadas de esta figura y que se complementan perfectamente bien con el neoconstitucionalismo que hoy permea el sistema jurídico mexicano. Algunos de estos cambios importantes que él establece en su obra tienen que ver con ese famoso amparo colectivo, amparo contra particulares, cuestión impensada antes de la reforma, amparo por omisión legislativa, amparo contra con efectos generales, a pesar de ser, desde luego, estar vigente la fórmula Otero relativa a la sentencia, reflexiones en torno a la constitución y congregación de las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial y desde luego el compromiso de atender a los principios de derechos humanos en esta figura emblemática que, a decir también del autor, ya no debería ser solo la ley reglamentaria del 103 y 107, sino también del artículo 1 constitucional federal, porque es el que le da sustancia y vida a la trascendencia del amparo como medio de control constitucional. En resumidas cuentas, la obra que hoy tenemos el honor de presentar no solo se traduce ya como otro referente obligado en estudios constitucionales y de juicio de amparo, sino también incrementa y fortalece el gran acervo bibliográfico que se ha gestado en esta máxima casa de estudios y sigue potenciando a nuestro querido doctor y amigo José Lorenzo Álvarez Montero como una de las figuras más emblemáticas, uno de los estudiosos más importantes de Veracruz y México, para poder consolidar el acceso a la justicia y promover, desde luego, una cultura jurídica a partir de estudios serios, que verdaderamente se utilicen en las aulas, que puedan generar cambios, derivar en iniciativas y al final consolidar una mejor sociedad que tienda a la tan anhelada
tutela efectiva de los derechos humanos. Yo me siento honrado sobremanera por poder presentar esta más reciente obra de mi gran amigo y maestro, el doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Hago votos porque en lo subsecuente siga brindándonos estos grandes estudios que nos orientan para ser cada día mejores personas involucradas en el contexto jurídico. Y al final, seguir mirando ese gran ejemplo de quien ha dedicado su vida al ámbito de la ciencia jurídica. Por mi parte es todo, doctor. Un honor estar aquí con usted. Muchísimas gracias a todas y a todos.